tiene. Así que ahora vamos al plato fuerte de la jornada. Vamos a las entrevistas que dio Agustín Laje hoy en Argentina en dos programas de los más importantes, o dos canales de los más importantes, en La Nación y en TN. Y en el de TN se armó un buen debate con la periodista bastante progre, bastante abortera. Así que vamos a ver entonces primero la entrevista de Agustín Laje con Eduardo Feynman en La Nación y después vamos a ver la otra entrevista de Agustín Laje con Geuna, Viviana Geuna, o no me acuerdo cómo es el nombre, pero Geuna de apellido. Hay fin de semana largo, ¿no? Sí. Esto solo para acotar, esto es importante porque este paro... Bueno, muy bien. Estoy con Agustín Laje. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Qué es la Fundación Faro? La Fundación Faro es una nueva fundación que tiene como propósito dar la batalla cultural y formar a los futuros cuadros técnicos, políticos, a los futuros referentes culturales y a líderes empresariales. Así como el PRO tiene la Fundación Pensar, ¿ustedes tienen Faro? Hay una ligera diferencia y es que la Fundación Pensar es parte del PRO y en realidad la Fundación Faro es autónoma. No es de la Libertad Avanza. No es una estructura orgánica de la Libertad Avanza, no es la fundación del gobierno ni es la fundación de Milei. A pesar de lo cual, anoche en la cena de inauguración contamos con la presencia de Javier Milei, Karina Milei, Toto Caputo. Bueno, vino mucha gente y muchos empresarios. Se dijo sobre esa comida ayer cobraron $20.000 la mesa. ¿Cómo era? No hubo un precio fijo del cubierto. Tenemos muchos empresarios y de los más importantes del país que se han comprometido y que están apoyando económicamente a la Fundación Faro, incluso mucho más allá de la cena de anoche, pero por razones de seguridad y de no vamos a dar nombres propios ni vamos a revelar montos. Lo que sí son todos donativos que son en blanco, bancarizados y anualmente los balances de la fundación, pues eso se hace público. Ahora, ese dinero de la fundación, porque también se dijo, están recaudando para la campaña del año que viene. No, porque no es la fundación del partido y como te digo, todo está en blanco, bancarizado, va a estar todo en los reportes finales del año de la organización, con lo cual si usáramos ese dinero para una campaña política sería muy fácil darse cuenta. Sí. ¿Cuáles son las líneas directrices de la fundación? Bien. ¿A qué apunta? Nosotros reconocemos que la victoria de Javier Milei tiene relación con lo que llamamos hace mucho tiempo batalla cultural, solamente que la izquierda se nos reía y decía que éramos consumo irónico. Hoy lloran, pero hace poquito se reían. Sabemos muy bien también que los logros económicos no bastan para mantener a un gobierno en pie. La experiencia chilena habla por sí sola. Los logros económicos en Chile no bastaron para la caída de Sebastián Piñera, no bastaron incluso para un proceso revolucionario que hasta el día de hoy están con el cuento de cambiar la Constitución. Lo han intentado 2 veces y no un proceso por sí sola. Los logros económicos en Chile no bastaron para la caída de Sebastián Piñera, no bastaron incluso para un proceso revolucionario que hasta el día de hoy están con el cuento de cambiar la Constitución. Lo han intentado 2 veces y no lo han logrado. No bastó para Trump, por ejemplo. No, exactamente. Volaba Estados Unidos y sin embargo él perdió la presidencia. Efectivamente. Entonces, el concepto de batalla cultural tiene distintas fases. Ya hemos pasado 3 fases. La de la conciencia del fracaso. Nosotros sabíamos que nuestras ideas estaban fuera de la opinión pública. Empezamos a trabajar para meterlas en la opinión pública. La segunda fase, la de la afirmación política, cuando Milei arma La Libertad Avanza y gana un curul en el Congreso Nacional. La fase de la consolidación y la victoria política fue la del año anterior, noviembre 2023, y la actual fase es la de la hegemonía. Necesitamos no solamente que la gente vea resultados económicos, sino disputar por los relatos. Y acá hay un relato muy nocivo, que es el relato woke. La Fundación no solo va a hablar de temas económicos, sino también de temas culturales. De eso trata la batalla. O sea, lo woke, cambio climático, me imagino Agenda 2030, sí, Agenda 2045, esa es la línea. Entender lo woke es bastante más simple de lo que la gente cree. ¿Puedes explicar qué es lo woke? Sí. A ver, lo woke es el desquicio y la multiplicación de la dialéctica del opresor y el oprimido. La idea de que el mundo está dividido en dos, unos que oprimen y otros que son oprimidos. La izquierda jugó en el terreno económico planteando esa fractura entre ricos y pobres, obreros y empresarios, etc. Esa batalla la perdieron. Esa batalla la perdieron con la Guerra Fría. Okay. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Su premio consuelo es meterse en el campo de la cultura y desquiciar esa dialéctica. Y de la educación. Y de la educación. Hago así por las dudas de que haya algún problema e inconveniente después con el copyright. La cultura, la educación, el entretenimiento. Mirá lo que fue Hollywood en los Estados Unidos. Ahora todo Hollywood metido con Harris, por ejemplo. Entonces, cuando uno desquicia esa
dialéctica opresor-oprimido, bajo todas las categorías sociales y las formas de vida, uno va a tener lo siguiente. Por ejemplo, en términos de sexo, la mujer es la oprimida, el hombre es el opresor y el sistema de opresión se llama el patriarcado. En términos de orientación sexual, el heterosexual es el opresor, el homosexual es el oprimido y el sistema se llama heteronormatividad. En términos de identidad de género, el transgénero es el oprimido por el cisgénero a través de un sistema de opresión llamado cisnormatividad. Por ejemplo, en términos de raza, el blanco oprime al negro, solo que como en Argentina hay muy pocos negros, por más que le pese a The Washington Post, que se quejó porque en la selección argentina no había negros, hace poquito de hecho, sino que acá dicen hay marrones, ahora hay una nueva categoría racial. Sí, lo marrón es lo nuevo. Lo marrón es lo nuevo porque es que no encontraron muchos negros para poder plantear un... En la época de Perón era cabecita negra. Ahora encontraron lo marrón. Lo marrón. Y el sistema se llama racismo. O por ejemplo, en términos étnicos, quien tiene ascendencia indígena es oprimido, quien tiene ascendencia europea es opresor y el sistema se llama neocolonialismo. O por ejemplo, mirá, en términos de peso, el gordo es el oprimido, el flaco es el opresor y el sistema se llama gordofobia. Esto parece un chiste, pero ya en la academia en los Estados Unidos hay algo que se llama Fat Studies, los estudios de la gordura. Hay revistas académicas con esto. Agustín, y te digo solo una más. En términos incluso más generales, el hombre como especie es opresor de algo llamado madre tierra o reino natural, que es el oprimido, y el sistema se llama especismo. Entonces nosotros vamos a combatir toda esa dialéctica que nos ha hecho perder de vista la verdadera relación conflictual de la política que era entre la casta política y la gente que ha mantenido esa casta. El tema woke, por ejemplo, se hizo muy visible, por lo menos en el último tiempo, porque antes era medio disperso, con Elon Musk, cuando él empezó a decir el drama que vive con el wokeismo en los Estados Unidos con su hijo. Con su hijo, y esto además en Estados Unidos ha tenido un impacto notable en términos de sexualidad, por ejemplo. Gallup, que es una encuestadora muy importante en los Estados Unidos, en marzo hizo una encuesta para medir cuánto LGBT había en cada una de las generaciones. Encontró que en los baby boomers había 3%, en la generación X había 9%, y en la generación Z, la más joven de todos, los adolescentes, 22,3% LGBT. O sea, ¿Qué tal? Viene creciendo a nivel de... Y eso, ahora están los centennials. Y eso tiene un impacto demográfico increíble, más allá de la banderita multicolor. La hormonización. Exactamente. El transgenerismo en niñitos... Eso es lo que vivió Elon Musk. Exacto. Mira, el transgenerismo en niños y adolescentes ha crecido a un ritmo del 4000% en los últimos 10 años en Estados Unidos. Cuando hablamos de transgenerismo no es simplemente autopercepción, es que el niño se le invita desde el colegio incluso muchas veces a cambiar su nombre a espaldas de sus padres, a hormonizarse a espaldas de sus padres. A espaldas de sus padres, y muchas veces en distintos estados, sobre todo los más progresistas, California por ejemplo, si el padre se niega le quitan al hijo. Cirugías para niñitos. En redes sociales estas fotos no se pueden mostrar, yo las tengo muchas. Donald Trump dice que va a prohibir todo eso, ¿no? Sí, ya lo anunció. ¿no? Ya lo anunció. Ya lo anunció. Ahora, el wokeismo en la República Argentina tiene que ver con lo que pasa con la ESI. Por ejemplo, lo de la provincia de Buenos Aires. Sin dudas, porque es el Estado diciendo que él debe educar sexualmente al niño, pero se pasa de rosca porque no simplemente le habla de temas con los cuales estamos todos de acuerdo, que el niño conozca la fisiología. ¿Vas a coincidir conmigo que la ESI está bien? Depende de qué entendamos por ESI. No, claro, por eso, pero no como se está aplicando ahora. Exactamente. A ver, otra vez, estaríamos todos de acuerdo en decir el niño tiene que conocer fisiología sexual, anatomía sexual, cómo prevenir embarazos adolescentes. Como que nadie lo toque, etcétera. Que nadie lo toque, las ETS. No. Acá lo que están haciendo es meter algo llamado ideología de género, que es la rama más importante del wokeismo hoy en día. De hecho, según CEPAL, el género es la clave hermenéutica de la Agenda 2030. Claro. La Agenda 2030 tiene todo un objetivo de los 17 que es género, y atraviesa el género la mayoría de sus metas. Ahora, aquí lo que han usado los progresistas ha sido el Estado para adoctrinar a niños en cuestiones que no tienen relación con educación sexual. Lo que le dieron en Buenos Aires era pornografía. Eso lo hemos visto explícita. En un programa pasado. Que no te dejan hoy publicar en redes sociales porque te bajan la cuenta. Yo no puedo hablar de esto en YouTube, por ejemplo. ¿De acuerdo? Yo tengo un canal bastante fuerte en YouTube. No puedo mostrar el libro que Kicillof le da a los niños porque YouTube entiende que eso es pornografía, pero Kicillof entiende que eso es educación sexual. Con la excusa de los padres ausentes. Entre otras cosas. Mira, peor. Con la excusa de que eso de todas formas el niño en su habitación lo va a ver. Con un clic. Claro, como lo va a ver con un clic, eso hace que el docente se lo muestre en el curso. Exacto. Pero por favor, educar es educar en valores, en virtudes. Y si uno lee, a ver, yo ni siquiera me animo a repetir las cosas en vivo de lo que ese manual dice, pero son un horror. Son verdaderamente horripilantes, y cuando uno ve que es para un niño de 14 años, es todavía peor. Hay otro tema, que es que la pedofilia está muy metida dentro del wokeismo. Y es lo que no se revela. La idea del LGBT y el paradigma del género muchas veces trae aparejado una apertura de una puerta de la idea, bueno, si yo me puedo autopercibir una mujer, si yo puedo declarar que el amor es el amor y lo único legítimo en una relación es que el deseo sea cumplimentado, pues ¿qué tiene de malo un adulto que quiera acostarse con un niño? Esto ya se ha dicho, esto no es una especulación mía. En España, donde yo vivo la mitad del año, ya Irene Montero, otrora ministra de Pedro Sánchez, dijo que los niños tienen derechos sexuales a acostarse con los adultos si ellos así lo desean. E incluso hemos tenido pancartas horripilantes en España donde aparece un niñito y donde dice, si no es sexo consentido, entonces es un
abuso. O sea, si vos lográs que el niño consienta tener una relación No es abuso. no es abuso. Lo último, ¿cómo explicás? A ver, ¿qué similitudes hay entre Trump y Milei? Porque en principio, en política económica, no son similares. Bueno, Trump es un conservador, nacionalista, defensor, proteccionista, y Milei es todo lo contrario. ¿Cómo se entiende eso dentro del espacio? La política económica tiene su diferencia más notable en cuanto a la protección de la producción nacional, ciertamente. Pero en otros aspectos no. Por ejemplo, bajar impuestos. Trump ha dicho que va a bajar impuestos. Bajar, por lo tanto, el gasto público. Y la burocracia. Y la burocracia. Y ese va a ser el rol de un libertario llamado Elon Musk. Entonces, es cierto, hay aspectos donde no son parecidos, sobre todo los aranceles, pero en lo que hace a bajar impuestos, bajar burocracia, bajar gastos públicos y enfrentar algo que allá le llaman el deep state, que es lo que nosotros llamamos acá la casta, solo que nuestra casta era muy visible. La casta de allá, el deep state, es bastante invisible, es más difícil. No, la casta, muchos consideran que la casta está en el Partido Demócrata, no en el Partido Republicano. Efectivamente, y fíjate cómo lo financiaron, más de $1 billón, de $1 billón, ¿no? De $1.000 millones, 3 veces más que la campaña Trump, y decían que era la fuerza política de los multimillonarios. Ahora, la coincidencia más importante fuera de lo económico es lo cultural. Ambos van contra las agendas woke y ambos van contra el poder desmedido de los organismos internacionales. El ejemplo más claro es Agenda 2030. Trump, por ejemplo, ya ha anunciado que va a sacar a Estados Unidos de la OMS, que ha estado jugando para China en los últimos años. Entonces, ahí hay una serie de coincidencias ideológicas que son muy importantes. Querido, gracias por venir, Agustín. Siempre gracias conmigo. No, gracias a ustedes, muy amables. Gracias, Agustín. Emiliano, querido, hablamos de la selección argentina. Juega hoy. ¿Cómo se nota cuando Agustín Laje sabe que va a tener poco tiempo en los programas de televisión, sobre todo acá en Argentina, que no te dan más de 10, 15 minutos como mucho, que bueno, se apura y tiene su concepto bastante más claro que en otras entrevistas que ya hemos visto en programas anteriores. Y ahora